estado vinculada a tráfico de estupefacientes, pues es la decisión de otras personas. Pero ustedes que fueron víctimas de semejante problema que les sigue pesando y les pesará de por vida, por cuenta de Pablo, ¿por qué se relacionaron con personas de dudosa ortografía? Es decir, ¿ustedes por qué se metieron con José Piedrahíta Ceballos, quien estaba desde hace rato en el ojo del huracán? ¿Por qué volver a hablar con ese tipo de gente, Juan Pablo? Pues Julio, yo creo que esta historia hay que revisarla desde el principio. Nosotros no teníamos conocimiento de la misma manera como no tenía conocimiento ni los medios de comunicación, ni los organismos de seguridad de Colombia ni de Estados Unidos sobre la existencia o sobre los posibles vínculos del señor Piedrahíta con organizaciones al margen de la ley. Yo, si me permites, quiero contarte por qué razón y cómo fue que mi madre conoció al señor Piedrahíta. Recordemos que después de la muerte de mi padre, y con el permiso del gobierno nacional del entonces presidente César Gaviria y del fiscal general de la Nación, Gustavo Greco Restrepo, mi madre adelantó una serie de negociaciones con todos los carteles que nos querían aniquilar, que habían estado enfrentados con mi padre. Se reunió con más de 40 mafiosos a lo largo de un año y ni por un segundo nadie mencionó ni el nombre ni el apellido del señor Piedrahíta y nadie cobró ninguna cifra en su nombre tampoco. De ninguna manera nosotros estamos buscando relacionarnos con narcotraficantes, al contrario. La historia misma lo ha demostrado que hemos huido de todo ese tipo de relaciones porque aprendimos verdaderamente las lecciones que nos dejó esta vida y como tú bien lo marcabas, para no repetirla. En el año 2007 mi madre, 13 años después de haber salido hacia el exilio, regresó a Colombia de la mano del arquitecto Daniel Silverfaden, entonces presidente de la Sociedad Central de Arquitectos de la Argentina, muy prestigioso arquitecto, y realizó un evento en el Hotel Dan, donde convocó a los mejores empresarios de Antioquia y de Colombia, entre los que estuvieron, por ejemplo, personas vinculadas con Camacol, arquitectos como Nano Forero y una gran lista de empresarios que el juez de esta causa la tiene en sus manos y que no quiso convocar absolutamente a nadie para ratificar y verificar esa información. Y fue justamente en ese contexto profesional donde el señor Piedrahíta llegó para presentarse como se ha venido presentando y como bien lo remarca el diario El Espectador en una edición reciente donde dice que este señor durante 30 años aparentó ser uno de los mayores ganaderos del país. Entonces, si tú analizas, durante 14 años estuvimos por fuera del país, desvinculados absolutamente de todo tipo de relaciones con ese mundo, y en una reunión de empresarios de primerísimo nivel de Colombia, a la que mi madre creó una empresa especialmente porque nadie iba a asistir a una reunión convocada por la viuda de Pablo Escobar, sino que tenía que construirse una empresa que se hizo y se registró legalmente para los fines para los que finalmente lo utilizó mi madre, que es para comisión inmobiliaria, una empresa debidamente registrada. Justamente ese evento se realizaron más de 4 desayunos y test para invitar a los empresarios, donde el señor Silverfaden, a quien le pedimos al señor juez que citara en indagatoria, pero de ninguna manera nos concedió ni una sola de las pruebas, y justamente en ese evento fue que se presenta el señor Piedrahíta, donde se le presentaron tanto a él como a todos los presentes una serie de posibilidades de inversión en la Argentina. Nosotros justamente queriéndonos rebuscar la vida legalmente, mi madre realizó ese viaje con este arquitecto muy reconocido en este país y en el mundo porque ha sido ganador de concursos, y yo además he tenido el privilegio de trabajar en muchos proyectos con él y de ganar muchos justamente concursos con él. Fue ahí en ese contexto que conoció al señor Piedrahíta, donde incluso la propia revista Semana, que creo que todos pues respetamos, habló muy elogiosamente de su empresa, a la cual él se presentó, y además hasta el propio Senado de la República de Colombia condecoró a su empresa. Y justamente me parece a mí que ¿por qué tendríamos que ser nosotros responsables de descubrir quién era verdaderamente el señor Piedrahíta cuando apenas en el 2016 la DEA hace pública
la investigación que se le está llevando adelante a esta persona. Es decir, 8 años después de que mi madre lo conoce y él viaja a la Argentina decidiendo venirse a vivir aquí y le presenta no solamente al señor Corvo, sino muchas otras posibilidades de inversión que finalmente le eligió la del señor Corvo. Y ni siquiera una de nosotros, que es un terreno que nos fue decomisado y posteriormente devuelto por orden de la Suprema Corte de Justicia, donde después de una pericia contable muy exhaustiva, nos demostraron la propia Corte que justamente el origen de los dineros con los que compramos ese terreno fue absolutamente demostrado que venía de actividades 100% lícitas. Pero Juan Pablo, usted es un hombre que ha demostrado ser muy precavido ante ese fantasma. Yo le he escuchado juiciosamente sus intervenciones. Pero usted también tiene un teléfono, ¿no? Y usted también conoce gente en Medellín. ¿Usted no levantó el teléfono y llamó a alguno de los personajes que usted conoce en Medellín y le pregunta, óigame, ¿quién es Piedradita? ¿Eso no lo hizo? Julio, recuérdate que el 98% de las personas que estaban cerca de nosotros son aniquiladas y desaparecidas por la organización Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Hubo más de 3.000 muertos. A mí me mataron hasta la profesora de arte y cultura, Valía Londoño, hasta la niñera de mi hermanita, Nubia Jiménez, hasta la administradora del edificio Altos del Campestre, Alicia, que ahora no me recuerdo el apellido, mi compañero de infancia y mi amigo Juan Carlos Herrera Puerta y muchísimas otras personas. Nosotros quedamos absolutamente desvinculados de toda Colombia en ese sentido. Ni siquiera nos atrevíamos a llamar a la familia de manera directa por temor a que se descubrieran nuestras identidades. Ni siquiera nuestra familia sabía dónde nos encontrábamos refugiados hasta que en el año 99 pues nos inventan una causa aquí. Yo les pido que recordemos que nosotros ya hemos pasado por un episodio muy similar aquí en la Argentina y fuimos justamente acusados de la misma realidad que es el lavado de dinero, y se demostró 7 años después que había sido un montaje judicial, que había sido una causa armada. Y aquí no estamos en una situación tan diferente como la anterior, donde en el año 99 el juez que nos persiguió justamente terminó acusado por prevaricato, privación ilegítima de la libertad y abuso de poder. Durante 7 años fuimos expuestos a los medios de comunicación y por la justicia argentina como los culpables absolutos, cuando la Suprema Corte puso orden y dijo, estos señores no han venido a lavar dinero a la Argentina, y no se equivocó la Corte porque sus peritos contables así lo pudieron demostrar. Yo tengo todas mis cuentas al día, Julio, y no tenía manera de verificar justamente quién era este señor Piedradita, y te voy a contar algo más, y tú conoces bien al editor de mis 2 libros, quien me acompañó viajando por toda Colombia a entrevistar a toda clase de personajes, y él de alguna manera te podrá dar fe que incluso lo llevé a visitar a los muertos, porque hay unos muertos que están vivos. Entonces, justamente ninguna de esas personas entrevistadas a las que indagamos a fondo, jamás nadie mencionó el nombre de Piedradita. En las reuniones que mi madre tuvo con el cartel de Cali, con todos los Rodríguez Arejuela, con Pacho Herrera, con el señor Santa Cruz Londoño, ninguno habló jamás de esta persona, nadie cobró en su nombre. Y se hablaron con todas las familias de la mafia de Colombia en ese momento, y este señor no apareció y su apellido tampoco. Justamente yo me he dedicado no solamente a conocer y a reconocer la historia de mi padre públicamente, sino a investigarla. Y mi último libro justamente habla de mi deseo de contar la absoluta verdad. Por eso me reuní con Ramón Izaza, por eso me reuní con su hijo Terror, también con Santofimio, con la guerrilla del M-19, con la CIA, siendo Aaron Sil el hijo de Barry Sil, y con todo el mundo para entender esta historia y para hacerla pública. Y en ninguna de esas instancias estas personas mencionaron el nombre Piedradita. Sí. Y yo te hago una pregunta, Julio. Si tú crees que yo tenía la más mínima sospecha de que este señor tenía una vinculación con alguna organización criminal, sinceramente yo no soy un hombre brillante, pero te parecería que yo me habría atrevido a firmar un recibo justamente a sabiendas de que se trataba de un delincuente. De ninguna manera. Por eso este señor
libremente viajaba a la Argentina, libremente envió grandes cantidades de dinero por el circuito financiero internacional, desde el banco BNP Paribas, que es uno de los bancos más reconocidos de Europa, y recién 10 años después están viniendo a reprochar eso. ¿Cómo es posible que una persona que hoy decimos todo el mundo que está cuestionada, que todos teníamos que saber, pero recién en el 2016, el 1 de septiembre, la DEA se acuerda de avisarle a Colombia y a la Argentina que es posible que este señor sea un delincuente y que lo están investigando? A nosotros nos están acusando pues porque no tenemos la capacidad que tuvo Nostradamus de predecir el futuro y de descubrir como si nosotros tuviésemos funciones de policía. Yo creo que el señor Corvo también pudo aclarar en las recientes entrevistas con ustedes de cómo conoció a este señor y cómo incluso fue auditada su empresa por PricewaterhouseCoopers y de ninguna manera se advirtieron las actividades supuestamente ilícitas de este señor. Sebastián, lo que sustenta el juez después de la indagatoria es que así ustedes no hayan intervenido activamente, digamos, en estos negocios del señor Piedrahíta, de estas inversiones del señor Piedrahíta Ceballos, pues sin esa comisión, sin ese enlace que ustedes hicieron con Corvo Dolcet, pues no se hubiera concretado, al menos en el modo en que se hubiera llevado a cabo. ¿Qué tiene usted para pues responderle al juez que dice que así no hayan tenido esta actividad, pues igual ustedes sirvieron como mediadores y Piedrahíta pues logró lo que quería? Pues aquí hay, como bien lo dijo el señor Corvo, más de 99 socios y 400 inversores. Cada uno detrás de cada una de esas personas hay un comisionista, como lo fue mi madre. Se cobró una comisión y se firmó un recibo del 4,5% absolutamente legal. Las operaciones, como yo conocí al señor Piedrahíta aquí en la Argentina, porque no tenía la posibilidad todavía de regresar a Colombia, vi que era un señor que se manejaba muy distante de los estereotipos que conocemos como los narcotraficantes tradicionales, o por lo menos a los que yo estuve acostumbrado a ver y con los que crecí. Un señor que hacía todo bancarizado a su nombre, que firmaba todas las operaciones inmobiliarias a su nombre sin ningún inconveniente y sin ningún temor. Si hubiese sido en ese momento alguien que tuviera problemas con la ley, me parecería que lo más lógico era que hubiese pedido algún tipo de testaferro para que firmara por él, pero él hacía todas las operaciones a su nombre y pasaron por todos los filtros del circuito bancario y financiero internacional. A mí se nos está pretendiendo, de la misma manera como la justicia aquí cree que nosotros tendríamos que haber denunciado que Piedrahíta era un narcotraficante, cosa que no está probado porque no hay ninguna sentencia contra este señor en ese sentido. Nos obligan casi como a hacer funciones de policía que nosotros no tenemos la obligación de realizar. Además, no había información en ese momento que nos pudiera a nosotros alertar sobre algún comportamiento ilícito de este señor. Así que de la misma manera que el señor Luis Pérez, el gobernador de Colombia, de Antioquia, reconoce conocer a este señor como uno de los grandes empresarios de la región, ¿por qué nosotros tendríamos que saber más que lo que sabía la prensa, que lo que sabía la justicia de Colombia y que lo que sabía la justicia de los Estados Unidos? Eso es esencialmente, se nos quiere culpar aquí en Argentina porque somos la viuda y el hijo de Pablo Escobar. Es muy notable que en la última presentación que hicimos nosotros a la justicia, le solicité yo personalmente al juez que interviene en la causa que le pida a mi propio banco, el único banco del que soy cliente en la Argentina hace más de 15 años, un informe para que el mismo banco le diga si yo he lavado dinero o no he lavado dinero. Y el juez me niega a mí esa posibilidad. ¿Cómo es esto que me están investigando por lavado de dinero y no quieren ir a preguntarle a mi banco si yo lavé o no lavé? Obviamente, deliberadamente y sistemáticamente se han denegado todas las medidas de prueba que hemos solicitado para que esto se aclarezca en nuestro favor. Sebastián, explíquenos un poquito cómo fue el proceso para que ustedes o su madre recibiera los 4.5% de comisión por hacer el contacto entre el abogado Mateo Corvo Dolcet y precisamente este señor Piedrahíta. ¿Cómo se da esa comunicación entre las partes para que les digan a ustedes van a recibir este 4.5% si me logran hacer el contacto? ¿Quién se los pide y cómo llegan al acuerdo? Como lo explicó el señor Corvo, él le pagó el 4,5% a todas las personas que le acercaron inversores, y el caso de mi madre fue exactamente igual.
Mi madre conoce al señor Piedrahita en Colombia, en el Hotel Dan. Tenemos hasta fotografías que pueden demostrar esa realidad. Y cuando el señor Piedrahita decide venir a un evento ganadero en la Argentina, se contacta de nuevo con ella y le dice que está considerando la posibilidad de quedarse a vivir aquí o de invertir. Y ella le muestra, entre muchas otras posibilidades de negocio, al señor Corvo. Él elige. Mi madre me invita a mí a que la acompañe a mostrarle al señor Piedrahita todas esas posibilidades de inversión, porque al ser yo arquitecto pues tengo más posibilidad de explicarle cuáles son las posibilidades reales de inversión en este país. Y el señor Piedrahita decidió y eligió invertir en el proyecto del señor Corvo. No olvidemos que nosotros teníamos en ese entonces un terreno ya devuelto por la Corte Suprema de Justicia, que fue el motivo principal por el cual mi madre viajó para ver si lograba conseguir un comprador. Nosotros veníamos de 7 años de exhaustivas investigaciones judiciales y habíamos quedado prácticamente en la bancarrota por esa realidad y queríamos desprendernos de ese terreno para volver a comenzar la vida. Y el señor Piedrahita no le interesó comprarnos nuestro terreno y decidió elegir irse a hacer el negocio con el señor Corvo, el negocio en el que no intervino ni mi madre ni mi persona. Nosotros nunca hicimos negocios con el señor Piedrahita en el sentido de que simplemente se le presentó al señor Corvo como una posibilidad de inversión más. Y al señor Corvo no solamente le presentamos a Piedrahita, como él bien lo ratificó en la nota que ustedes hicieron con él, sí, sino a muchísimas otras personas de fondos de inversión reconocidos internacionalmente. Sebastián, entonces, mire, aquí la única cosa que se está utilizando en nuestra contra es el apellido, el ADN y la nacionalidad. Eso justamente es lo que le quiero preguntar. ¿Por qué cree usted o por qué usted puede decir que el juez y el Poder Judicial argentino están actuando en contra suya por su apellido y por su nacionalidad? ¿Qué interés, en este caso sería político, podría tener el Poder Judicial argentino para hacer esto? Pues es una realidad que el nombre de Pablo Escobar vende. Si aquí esta operación con el señor Piedrahita lo hubiera realizado cualquier inmobiliaria reconocida del país, no habría escándalo, no habría investigación y no habrían llegado a nada y habrían encontrado exactamente el mismo recibo legal de la comisión que es de mercado, que no es una comisión de lavado de dinero, es una comisión establecida y estandarizada por el rubro inmobiliario aquí en Argentina. Yo no quiero llevar a politizar esta causa, pero evidentemente sí parece que se le ha dado más trascendencia a nuestro apellido. En el año 99 siempre se hacía gala también de lo mismo, de que éramos la viuda y el hijo, como si eso fueran pruebas de cargo. Y aquí hay que remitirnos a los hechos. Y nosotros, primero que nada, no hemos lavado ni un solo dólar, ni nuestro, ni de nadie, porque no tenemos dólares para lavar. Y no nos dedicamos a las actividades ilícitas que quieran venderle al mundo que nos hemos dedicado. Aquí me parece notable que ya estemos todos procesados los que estamos en esta causa, pero ni siquiera la justicia local argentina se ha dignado llamar a indagatoria al señor Piedrahita. ¿Cómo es posible que en una situación tan difícil como esta, donde se deberían de hablar con todas las partes y esclarecer con todo el mundo las realidades, no se lo convoque a una indagatoria que se puede realizar perfectamente por videoconferencia? No se tienen ni que mover de los escritorios para realizarla, pero ya todos aquí decidieron que no hay ni que escuchar a nadie, no hay que revisar ninguna prueba, ni siquiera el juez le ha pedido a la Administración Federal de Ingresos Públicos, por solicitud mía, que justamente se verifique cuál ha sido mi proceder y el origen de todo mi dinero, porque está todo declarado durante años. Son cosas que yo no me puedo inventar. Yo estoy absolutamente alejado de cualquier relación con el crimen organizado. Justamente me dedico a viajar por el mundo, a mostrarle a los jóvenes que no vale la pena, que no es negocio, que no se puede creer, como lo dice Netflix, que el caso de Pablo Escobar es un caso de éxito. Estaría yo insultando el propio legado de mi experiencia, justamente si me dedicara a romperle la promesa que le hice a mi hijo, que no heredaría un pasado criminal de su padre como lo heredé yo del mío. Aquí justamente hay un prejuzgamiento tremendo y está por escrito ese prejuzgamiento, no es algo que yo creo, que me lo estoy inventando. Con mucho gusto, y ayer les envié parte de los procesamientos y con mucho gusto les muestro el procesamiento, la confirmación de los procesamientos de la propia Cámara de Apelaciones de Morón, donde se basan exclusivamente en nuestro parentesco, en nuestro apellido y en nuestra nacionalidad para hacernos pruebas de cargo, aún sin habernos escuchado en indagatoria. Así que aquí la violación de los derechos humanos es atroz
y además mi propio abogado me dijo que en 25 años de ejercicio profesional nunca había visto una cosa tan burda y una violación tan flagrante de nuestros derechos como personas. No se nos ha autorizado ni una sola medida de prueba de las que hemos pedido, ni una sola. Mire, yo le tengo una última pregunta. En el peor de los escenarios, ¿qué va a pasar con ustedes? En el peor de los escenarios llegaremos si es necesario, hasta una corte internacional, porque no vamos a permitir que se nos siga utilizando para este bullying mediático y judicial del que hemos sido víctimas durante mucho tiempo, porque aquí nosotros procedimos de manera legal. Mi madre hizo una operación 100% legal. Yo le entiendo eso, pero dentro de los términos de la ley. Hay una contraparte que piensa otra cosa y que los quiere meter a la cárcel. Así de simple. Yo le voy a contar una cosa, Julio. A mí me están queriendo quitar mi apartamento en donde vivo con mi hijo de 5 años y mi esposa aquí en Buenos Aires, porque ellos dicen que yo realicé un giro de $50,000 a Colombia desde mi cuenta personal. Y yo con el simple extracto bancario le pude demostrar al juez y al fiscal que ese giro nunca llegó a Colombia. Y ellos están utilizando la teoría de que ese giro sí llegó a Colombia para quitarme mi apartamento. Así de burda es el procedimiento que están haciendo, que no son capaces ni siquiera de dignarse a mirar un simple extracto bancario o enviarle una simple carta al banco mío para que el banco propiamente les explique que ese giro nunca se realizó como ellos sostienen que sí se realizó. Lo que pasa es que las etapas de instrucción aquí en la Argentina permiten todo tipo de libertades y de abusos contra los procesados, porque finalmente se tiran la pelota para los del juicio oral, y ahí es donde todas las cosas terminan aclarándose. Yo tengo la absoluta certeza de que esto se va a aclarar a nuestro favor, porque es que nosotros no procedimos de manera ilegal, y jamás, ni por un segundo, el señor Corvo o el señor Piedrahíta nos pidieron nuestra colaboración o intervención para ellos realizar actividades de lavado de dinero. Esto es una infamia lo que se está haciendo contra nosotros. Se están aprovechando de nuestro apellido y de nuestro parentesco para acusarnos falsamente. No han revisado las pruebas y está demostrado. Con mucho gusto, Julio, ya parte de tu equipo tiene todo el procesamiento y puedes compararlo con las medidas de prueba que yo le solicité al juez y podrás ver que no hay ni siquiera una sola mención a mi defensa ni a la de mi madre, y no se quiere ni siquiera llamar a declarar al propio arquitecto Silverfaden, que fue testigo de que mi madre y él lo conocieron en Medellín. ¿Cuándo se resuelve esto? Pues imagínate que la causa que nos armaron en el año 99 duró 7 años. Yo espero que esta tortura y esta infamia no se siga prolongando durante tanto tiempo más, porque me han hecho un daño muy grande. Yo me he dedicado, más de 100,000 jóvenes mexicanos me han escuchado en mis conferencias justamente para la prevención de la violencia, justamente para decirles que mi padre, Pablo Escobar, no es ningún héroe, no es una persona que debamos imitar ni seguir en ningún sentido. Me han afectado mi trabajo, mi honra, mi buen nombre, me han querido mostrar como un delincuente que no soy. Yo soy una persona absolutamente consciente de las consecuencias de este problema del narcotráfico en el mundo, y jamás me atrevería a ingresar a actividad ilícita alguna. Y una cosa que quiero recordarte y a todos, acuérdense que a mí me han acusado a lo largo de mi vida de miles de cosas y siempre he podido mostrar mi inocencia porque me he apegado a la ley y porque me he comportado bien, porque esa es mi elección de vida. Si yo hubiese elegido un mal camino, Julio, sinceramente, estaría muerto hace mucho rato y el camino que, si yo eligiera el camino del mal, pues no elegiría el camino de ir a hacerle favor a la gente a lavarle el dinero por una comisión inmobiliaria del 4,5%. Eso es una cosa absurda. Si yo conociera la procedencia ilícita del señor Piedrahíta, no me hubiese atrevido a firmar un recibo. ¿O usted se imagina, Julio, yo firmando un recibo a nombre de Miguel Rodríguez Orejuela o de Pacho Herrera o de cualquier persona conocida dentro del mundo del narcotráfico? Por favor, yo creo que justamente si lo firmamos es porque no teníamos ni el menor indicio de que esta persona tenía algún vínculo con alguna organización ilícita. De ninguna manera me hubiese atrevido. Era muy simple ocultar nuestra participación en esta supuesta operación de lavado que salió desde aquí del mundo a vendérsela como la operación de lavado más grande del planeta, cuando en realidad se está hablando de cifras absolutamente insignificantes. A nosotros nos están queriendo acusar por $100,000, y yo te quiero decir algo, Julio, el terreno que mi madre lo vendió por $1,250,000 para hablar, como se dice, a calzón quitado. Y eso se escrituró exactamente en ese valor.
un dinero que proviene de la Corte Suprema de Justicia avalado por ellos, y le hemos pedido al juez que pida copia de esa certificación contable de la Suprema Corte de Justicia, y ni siquiera eso lo ha concedido porque, claro, sabe que si concedieran todas las medidas de prueba que nosotros hemos solicitado, no les quedaría ninguna otra alternativa que declararnos inocentes, porque nosotros en todo caso seremos testigos de esta causa, pero jamás implicados y nunca colaboramos en ninguna operación de lavado de dinero. Y una cosa extra, hay constancias en la causa de que fueron intervenidas las líneas telefónicas de todas las personas que estaban involucradas, y durante años no hay ni siquiera una mención, ni un WhatsApp, ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico, ni ningún contacto de nosotros con estas personas que están supuestamente acusadas e involucradas en estas operaciones ilícitas. ¿Cómo es posible entonces que nosotros pertenezcamos a una supuesta organización en la que nadie nos llama, nadie nos cuenta nada, nadie nos tiene en cuenta para nada y nadie nos menciona siquiera? Me parece que esto es un abuso y una arbitrariedad de la que estamos siendo víctimas. Nuevamente, esta es la segunda vez. Y tristemente en Argentina es bastante común que el sistema judicial recurra a la práctica de los montajes justamente para poder acusar y para poder generar fama entre ellos mismos. El caso del manager de Maradona es un ejemplo, que le metieron cocaína en su casa, aunque no la tenía, para poder armar una causa, para poder hacer de todo tipo de fechorías. Entonces estamos en manos de una justicia que está absolutamente cuestionada y que no está procediendo respetando el debido proceso a esta familia. Yo creo que esta familia merece ser respetada y merece ser juzgada respetando las reglas del juego y respetándole sus derechos humanos. No se puede avasallar a una persona como yo y como mi madre, que hemos elegido ser gente de bien, gente decente, muy a pesar de ser los familiares de Pablo Escobar. Siempre se nos tilda como la viuda de y el hijo de, como si eso fuera una prueba de cargo. Yo soy un arquitecto, soy un diseñador industrial, soy un escritor, soy un conferencista y he sido profesor universitario, Julio. No soy un delincuente. Y si lo hubiera sido, pues no me hubiera dedicado a perder supuestamente el tiempo educándome durante tantos años en la Argentina para ser la persona de bien que soy. Por eso me atreví a tener un hijo, Julio, porque jamás me atrevería a dejarle como herencia el mismo pasado criminal que a mí me tocó enfrentar cuando mi papá murió. Mire, una pregunta concreta para respuesta concreta. ¿Su mamá, cuando hizo esa correría con la mafia, habló con Pacho Herrera? Claro, yo también hablé con Pacho Herrera, yo hablé también... ¿Pacho Herrera no les habló de Vladimir Mosquera? En absoluto, en absoluto. Ni de José Byron. Absolutamente nadie, ni siquiera el apellido Piedrahíta sonó en ese momento. Mi madre estuvo más de un año yendo a todas esas reuniones con el aval de la Fiscalía y en ningún momento figuró. Entonces, como yo te digo, aquí hay que revisar las fechas, Julio. Pues este negocio se concreta en el año 2008 y recién 8 años después aparece esta notificación de la DEA. A mí en los Estados Unidos me dieron la visa en el año 2009 y justamente un delegado de la DEA, John Cohen, un delegado del Departamento de Estado y la cónsul en ese momento tuvieron una reunión conmigo porque me la cancelaron la visa inmediatamente y la propia DEA dijo, y yo estoy muy tranquilo que la DEA esté formando parte de esta investigación porque ellos mejor que nadie saben que yo no me dedicaba a ninguna actividad ilícita. Me lo dijo el propio John Cohen, agente de la DEA, que durante años me habían investigado y era ya el año 2009, es decir, ya llevaba supuestamente 2 años con el señor Piedrahíta y en ningún momento me reprocharon nada. Juan Pablo, era público en Colombia que Piedrahíta era socio de los Ochoa Vázquez. Las famosas subastas ganaderas de Caucasia. Pues es que... Jorge, es que usted dice que nadie sabía. La noticia estaba publicada en Colombia. En el año 2009, Julio. En el año 2009 se hizo público en el diario El Espectador. Es decir, un año después de que ese negocio se cerrara. Eso no fue antes. Eso fue en el año 2009 y ayer justamente anoche antes de esta entrevista me metí a verificar esa información y perfectamente la puedes verificar en el diario El Espectador. Eso salió en el año 2009 y mi madre conoció a este señor en el año 2007 y se concretó el negocio en el año 2008. De ninguna manera podemos decir que ya se conocía en Colombia esa realidad. Justamente por eso que te estoy diciendo, si los diarios no lo conocían, si la prensa y la policía y la fiscalía y todas las autoridades intervenientes no lo conocían, ¿por qué razón tenemos que conocerlo nosotros? Es decir, como si mi padre fuera médico, entonces yo estoy obligado a conocer a todos los médicos de Colombia.
Pues Juan Pablo, estaremos pendientes de lo que decida la justicia en Argentina y nuevamente muchas gracias por comentar su caso aquí en la W. Una feliz mañana en Buenos Aires. Muchas gracias, Julio. Gracias.